Leticia Calderón Cheluz, analista internacional del Instituto Mora, para pues ver cómo está este panorama político en Estados Unidos. Muchas gracias, Leti, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Claudia. ¿Qué días? ¿Qué días? A ver, ¿cómo está esto del tema de los aranceles que está diciendo Donald Trump que va a poner en nuestro país? 25%. ¿Qué es lo que quiere obtener a cambio? Y la verdad es que, ¿qué tan factible es que esto pueda realizarse? Mira, yo creo que primero que nada estamos a un día de la elección, ¿no? De este gran momento electoral que además marca el Día de la Democracia, y que en ese sentido el hecho de que en Estados Unidos no cortan todas las campañas, no hay un día de reflexión ni jornada de nada. Entonces ellos pueden seguir haciendo campaña hasta mañana, incluso eso es parte de lo que se hace. Entonces él tiene que llenar el tiempo, y obviamente uno de los temas que le ha dado cartel, digamos, que le ha dado cierta presencia, siempre es atacar a otro y tratar con eso de levantar electoralmente, y ahí hay que ubicarlo para no apanicar, justo el discurso que hace. Le es barato. México es una abstracción para la mayoría de los estadounidenses. México, las drogas, la migración, pues son sus temas favoritos, creyendo que con esto y con el aviso de aranceles, bueno, pues obviamente podría realmente hacer o emprender una acción de ese tipo, sobre todo considerando que fue en su presidencia cuando se firmó el acuerdo que está vigente y en el cual hubo grandes avances para ambos países. Por tanto, años después, y ahora con la revisión que se haría el siguiente año, y considerando que Estados Unidos es un país de instituciones fuertes, a pesar de este escenario que vemos nosotros, pues la verdad es que creo que claramente desde la presidencia de nuestro país se dice, vamos a trabajar con quien sea, pero esto hay que verlo en ese tono, en lo electoral, y no tratarlo de sacar de contexto para no justamente darle la dimensión que él querría tener a su beneficio. Este punto precisamente de presionar por la cuestión migratoria, ya veíamos que hace unos días daba también pues unas declaraciones donde decía que pedía la pena de muerte para los migrantes que llegaran a cometer un asesinato contra ciudadanos estadounidenses, más toda la cadena de información que ha dado errónea, toda la infodemia que ha dado y sus puntos de vista muy recalcitrantes sobre el tema de la migración. ¿Esto crees que vaya a ser una cuestión que vaya a impactar, ya no digamos en las cuestiones que él pudiera realizar si llegara a ser presidente, sino en la determinación del voto dentro de las elecciones que se vayan a registrar el día de mañana? ¿Cómo se estaría comportando el voto en este sentido? La migración sí es un tema que cala. Incluso es muy interesante que muchas de las estadísticas electorales es que a más distancia de la frontera, más perturba, claro, ¿no? Es un tema que como que los tiene en el panorama de lo visual, de la avalancha que llega. Entonces, obviamente el discurso que él maneja, además de este extremo en el cual dice, bueno, no, que podría la pena de muerte, que en Estados Unidos es permitida, pues obviamente una serie de cuestiones que, por ejemplo, desmanteló todo el sistema legal para el asilo, de tal manera que Biden, que lo recompuso, bueno, ha tenido problemas, y tampoco es que vamos a decir que lo recompuso desde el otro lado. Modificaciones, pero, no, un poquito con menos gritos, pero también tuvimos una política muy impositiva en términos de lo migratorio. Pero entonces yo creo que justo, ¿no? Parte del discurso y de lo que ya le aprendimos a Trump, candidato. Ahorita no hablemos de él como una figura que podría ganar, sino como candidato es que usa esto para alentar a su electorado. Yo no creo, sinceramente, que tenga un impacto tan fuerte o más fuerte que el tema económico, que es central en cualquier proceso electoral, pero en este caso parte de lo que los que apoyan a Trump declaran es que el tema de lo económico lo sobresalen como positivo respecto a la administración de Biden. Eso es mucho más peligroso. ¿Qué es lo que podría definir la elección en cuanto a los estados bisagra, que sabemos que son estos 6, 7 estados que están peleándose voto al voto sin tendencia definida, y en donde las encuestas, pues, o sea, dan entre un punto, básicamente un empate técnico, y pues ahí se está jugando básicamente la presidencia, Leti? Mira, yo creo que lo del empate técnico tiene que ver con que ninguna de las agencias, digamos, de los que han seguido estos temas, se quiere comprometer, porque el margen de error, pues obviamente los compromete demasiado. Sinceramente, yo creo que vamos a ver un resultado que pueda, y no solamente, también lo deseo, ¿verdad? Una cosa que marque una cierta distancia, porque el mayor peligro que tenemos en este momento es un discurso como el que Trump ha empezado a empujar ya desde hace varios, te diría incluso meses, ni siquiera solamente semanas, de que podría haber problemas en la elección y de que entonces habría la judicialización de este proceso. Entonces, eso me preocupa. Estados bisagra. Un punto que es importante es entender que cada estado
tiene una dimensión y digamos, una problemática especial y que, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, que hablan de que es el estado bisagra, así por los como 19 la votos del joya, colegio ¿no?, de la electoral corona, sí. que sería uno de los que tiene más número de peso. electores. Pero ahí pueden jugar, lo habíamos hablado ya, Claudia, esto de qué tanto molesta realmente a la comunidad puertorriqueña este chiste xenófobo, racista, horroroso, que en su momento podría, digamos, despertar una revancha. Y que entonces, aunque es un porcentaje pequeño del electorado, solo 3%, ese 3% podría determinar. Eso podría pasar ahí, o no. Pero también podría, como estamos viendo en otros estados, en el mismo caso de Arizona, o incluso sobre todo en estos dos casos, situaciones en las cuales también se considera que Trump sí dio una señal muy negativa, no tanto en su presidencia, como cuando al no reelegirse, está oscuro este tema del famoso toma del Capitolio, ¿no? Como que para los estadounidenses de cierto perfil, el romper con la institucionalidad sí es una cosa que está en la duda, y el discurso muy incendiario suyo, que levanta y jala y consolida un electorado, también podría poner, digamos, en una situación ya extrema a quien está ante la duda y de decir, bueno, este cuate no miente cuando dijo que podría incendiar, vamos, ¿no? Porque pues esto es parte de la historia ya de Estados Unidos. Entonces, yo creo que estamos ante una situación muy interesante porque no creo que esté decidido. Insisto, vamos a ver realmente los resultados y bueno, ya como ya lo hemos vivido, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes, la estadística electoral llega a sorprender mucho cuando la elección se da ya y ya se ven los resultados de finales, ¿no? ¿Qué crees que pase si no hay un gran margen de ventaja entre alguno de los dos candidatos? O sea, ya se ha avecinado y hay muchos discursos en donde Trump ha dicho y ha tratado también como de sembrar la duda, especialmente con este tema del voto adelantado, que si bien no había tenido como tanto auge en elecciones anteriores, después de que comenzó la pandemia, como que empezó a establecer esta costumbre de que empezaran a emitir el voto adelantado. Ahorita ya en este proceso van cerca de 75 millones que ya lo han hecho, y él empieza como a meter ahí la información, a sembrar la duda de que eso podría estar viciado, de que podría haber fraude por ahí. ¿Crees que por ahí empezaría un tema en donde se desconocieran los resultados para dar un proceso de judicialización de la elección si él quedara 2 o 3 puntos abajo en cuanto a la diferencia con Kamala Harris? Siempre eso puede pasar, es una de las posibilidades, y yo mencionaba, ¿no?, que él ya lo ha anunciado, ya como que ha estado en esa tesitura, pero también hay que tomar en cuenta una cosa: 220 millones de potenciales electores, ¿no?, en Estados Unidos, ya más de casi 70 millones han votado, 66, ¿no? Lo comentábamos, por voto anticipado. Es un país que, digo, lo que ha demostrado es que se ha fracturado esa idea de la democracia mucho más nítida que teníamos de ellos. Pero sigue siendo un país, bueno, pues profundamente institucionalizado, y en ese sentido, pues obviamente lo que apena, bueno, a mí me apena muchísimo, es que no haya sido algo mucho más contundente, digamos, lo que se hizo cuando la toma del Capitolio, en el sentido de que eso es una traición a la patria. Pero dado que ahí sí hubo judicialización, ojo con eso, hay gente detenida por lo que ocurrió ese día, hay, digamos, toda una discusión pública, pues sí es una marca muy fuerte que para un estadounidense, no los rudos de Trump, no ese grupo que podrían ser incluso perfil mercenarios, porque hay de todo, pero sí hay, digamos, un electorado muy amplio, pues que puede no ser simpático a otras cosas que nos gustaría o más abiertos, pero es gente normal, vaya, ¿no? Gente que lo que quiere y lo que piensa es que su bolsillo, si le fue mejor porque Trump había menos inflación o no, que podrían ser discusiones, ¿no?, de otro perfil, pero no es gente que está dispuesta a patear, digamos, el tablero electoral con un asunto. Tampoco le importa el resto del mundo, ¿eh? Al estadounidense medio, lo que está pasando ahorita en otras partes, para no ponerlo en un lugar, realmente no, o sea, sí intervienen como nación, como potencia, pero no se hacen responsables de eso, y tampoco tiene un peso electoralmente tan fuerte como el que a lo mejor nos gustaría ver desde fuera. No lo tiene. Finalmente, ya justo ahora que mencionas el resto del mundo, ya para terminar, ¿qué es lo que estaríamos viendo en el futuro, tomando en consideración que en el plano de política exterior pues tenemos la guerra en Ucrania, en donde Estados Unidos ha apoyado casi el 80% de las subvenciones en cuanto al armamento, y también tenemos a Israel, que ninguno de los dos candidatos se ha desmarcado precisamente de la guerra por las grandes alianzas que tienen, más allá de una cuestión partidista? Es una cuestión, pues prácticamente una política de Estado de apoyo a Israel. ¿Cómo se manejaría el tablero
tablero en el tema de la política internacional? Pues la verdad, incluida Kamala, lo que han hecho es nadar de muertitos con cada uno de los temas, ¿no? Tratar de patearlos, sobre todo en el caso de los demócratas en el poder hoy. Y no se nos olvide, Biden es el presidente de Estados Unidos, ¿eh? O sea, entonces, exacto. Pero entonces aquí hay un escenario en el cual, pues al final de cuentas, ellos van a actuar en función de sus intereses nacionales y sobre todo, quito incluso lo de nacionales. Grandes empresas y grandes capitales que son al final de cuentas los que están detrás de esta gran elección. Entonces, parte de lo que creo que también nosotros tenemos ya muy claro a estas alturas del partido en un país como México, pero el resto del planeta, es que preocupan las personalidades, preocupa que si uno o el otro, pero eso es la cerecita del pastel. Todo lo que está por debajo, todo el proceso electoral, y también lo hablábamos, Claudia, cómo eso impacte al final, digamos, el equilibrio en las cámaras, va a ser muy importante para la estabilidad o el equilibrio porque, bueno, pues obviamente eso es parte de lo que se juega también en las elecciones de mañana, ¿no? Cómo queden congresistas y Senado. ¿Cómo crees que queden precisamente las cámaras? Bueno, se habla de que podría avanzar de manera... 435 miembros se renueva totalmente a la Cámara de Representantes y un tercio de Senado, que son más o menos 10, que tomando en consideración, pues Kamala Harris tiene ahí voto de desempate, por cierto. Y a su vez es candidata demócrata. Sí, claro, porque esa es parte... Bueno, pero ahorita lo que pasa es que están realmente mitad y mitad, ¿no? Y solo desempata ella. Aquí el punto es que si pudieran avanzar 2 o 3, o se habla de 4 incluso, demócratas jalados por, digamos, la candidatura de Harris, bueno, pues eso podría modificar, sustancialmente es un decir, ¿no? Porque tienes al mismo tiempo una Suprema Corte profundamente conservadora que Trump avanzó en ese escenario y que si él llega a la presidencia, él sí tiene ahí el voto de calidad de nada de que no, sino que él pone a la gente. Entonces, es un escenario complicado y yo digo, y lo último, ojo, porque también los vicepresidentes son muy oscuros en Estados Unidos, pero en el caso de Trump, el joven Vance, ¿no? Es un cuate de 38 años, profundamente conservador y todo lo feo que yo oigo que le dicen a Trump, se lo multiplico porque sí tiene una personalidad y sí tiene un discurso muy agresivo, no en el estilo de Trump, pero en un escenario de sustitución por alguna razón, él sería el presidente de Estados Unidos. Y son las mismas políticas. No, incluso peores. Peores, y el relevo generacional, pues hasta ahí justamente estas declaraciones que ya daba el viernes diciendo que los gays normales y los gays anormales, ampliamente pues polémicas, ¿no? Y eso solamente por decir algunas. Estaba también incluso apoyando que llegaran militares a México para ayudar en nuestra seguridad. Sí, pero ojo, que digan es una cosa, claro, que se puede ejercer es otra. O sea, también para el lado seguimos mexicano. En este discurso pero electoral. En la parte estadounidense, ahora sí que lo que les afecta a ellos, ojo, el proyecto 2025 famoso del que podríamos hablar en algún momento, no hoy lo entiendo, pero es parte de la agenda de propuestas que tal vez Trump minó para hablar no tanto de este tema, pero son propuestas profundamente conservadoras que sí requieren cambios legales algunos, otros no. En fin, muchísimas gracias, mi querida Leti Calderón Chelus, por este análisis y por supuesto que estaremos invitándote en futuras ocasiones para ver cómo queda la Casa Blanca y el Congreso y también 11 gubernaturas, por cierto, que van a definirse. Muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.